El tercer ponente de este primer bloque es el doctor José Acel y el tema es la falacia lógica de la nueva política Estados Unidos-Cuba y sus implicaciones. El doctor Acel es Senior Scholar en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, ICAS, de la Universidad de Miami. Ha publicado numerosos trabajos sobre los temas relacionados con Cuba. El doctor Acel testificó ante el Congreso de los Estados Unidos de América sobre las políticas de los Estados Unidos-Cuba y la seguridad nacional de los Estados Unidos de América en el año 2012 y en el año 2015. Doctor Acel, por favor. Gracias por la invitación y bienvenidos todos a este foro. Me ha llamado la atención muchísimo las dos intervenciones anteriores. Esta de Luis sobre Polonia me recuerda que él comentó que los partidos políticos y los expertos en Miami, cuando viene la primera elección en Polonia, a Lech Walesa le preguntan por qué había tantos partidos políticos. Se habían formado más de 120 partidos políticos en aquel momento en Polonia. Y la respuesta de Lech Walesa fue, bueno, cuando se reúnen dos polacos se crean tres partidos, el tuyo, el mío y el nuestro, ¿no? Y yo sospecho que para los cubanos va a ser algo muy similar. Y con respecto a las constituciones, yo escribí un artículo con el tema del wikiconstitucionalismo latinoamericano, utilizando la palabra de Wikipedia, ¿no? Estados Unidos ha tenido una constitución, Canadá creo que 2, y en América Latina creo que la verdad es que son 25 constituciones por países, ¿no? Creo que la República Dominicana tiene 30 y tantas constituciones. ¿Eh? 180 en total. Sí, es el wikiconstitucionalismo, así que... ¿Eh? 6. Es increíble. Pero bueno, me toca hablar sobre el tema de lo que yo considero una falacia lógica, la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba y por qué. Le llamo falacia porque yo creo que está basada, sé que está basada en el pensamiento de un teórico norteamericano, Seymour Lipset, que en 1959 escribió un trabajo muy importante que continúa influenciando la política norteamericana. Y quizás muchos de nosotros estemos de acuerdo con la premisa de ese trabajo. En aquel momento, él crea una frase que es algo así como: mientras mejor económicamente esté una nación, mientras mayor el progreso económico, mejores son las probabilidades de que se mantenga el sistema democrático. Y yo creo que hasta intuitivamente nosotros más o menos aceptamos esa relación entre el progreso económico y la democracia. Desafortunadamente, este académico Lipset es ese tipo de persona que es citado más frecuentemente de lo que es leído, ¿no? Y él nunca trató de establecer una relación causal entre el desarrollo económico y la democracia. Y esa es precisamente la falacia. Los lógicos utilizan la palabra con hoc ergo propter hoc para decir con esto, por lo tanto, por esto. Normalmente observamos que los países prósperos son países democráticos, no cabe la menor duda, pero eso no implica que son los cambios económicos, el progreso económico, el que causa la democracia. Eso es simplemente un error lógico, una falacia. Escuchamos el cantillo del gallo todas las madrugadas, cuando sale el sol, y entonces podemos deducir que, bueno, fue el cantillo del gallo el que causó la salida del sol. No es así. Simplemente ocurren simultáneamente, pero uno no causa el otro. Y desafortunadamente, quizás nosotros pensamos así, pensamos que los cambios económicos conducen a cambios políticos. Eso es un error lógico, pero desafortunadamente la política norteamericana se basa en ese concepto.
En el caso de Cuba, yo he estado varias veces en Washington conversando con los congresistas y personas que han participado en este desarrollo. Ellos piensan, por ejemplo, y dan los 3 ejemplos, que el sector cuentapropista en Cuba va a ser un factor importante, que estas personas en algún momento se van a independizar más del gobierno cubano y en algún momento serían agentes de cambio. Esa es la premisa. Yo creo que esa premisa es demostrablemente falsa. Primero que nada, los cambios consisten en permitir actividades, originalmente fueron 177 actividades, ahora creo que son 201, 205 actividades, en sectores domésticos sin mucha repercusión económica. Rellenar fosforeras, limpiar zapatos, cortar pelo, pelar frutas, vender frutas, y esas son 2 actividades, hace falta 2 permisos, uno para pelar la fruta y uno para vender la fruta, ¿no? Pensar que esas actividades van a conducir a cambios políticos me parece totalmente erróneo. Podemos citar 2 ejemplos de que no solo no se convierten más independientes del gobierno, sino que yo argumentaría que todo lo contrario, se convierten en más dependientes del gobierno. 2 ejemplos. Cuando los estudiantes en China se lanzan a la calle en 1989 en Tiananmen Square con sus protestas buscando cambios democráticos. En aquel momento la clase empresarial en China que estaba comenzando simplemente no sale a ayudar a los estudiantes. Se quedan en la casa, dejaron a los estudiantes solos. Más recientemente pasa algo similar en Hong Kong. Los estudiantes, jóvenes idealistas, se lanzan a la calle buscando reformas democráticas. La comunidad empresarial los abandona y no los ayuda. ¿Qué pasa? Bueno, sucede que, algunos estudios están demostrando esto, que por primera vez, y este sería el caso en Cuba, esa clase está ganando algún dinero. Esos pequeños empresarios quizás están mejorando su vida y no están en ningún momento dispuestos a antagonizar al gobierno. Es decir, que la premisa de que esa emergente clase de cuentapropistas, en el caso de Cuba, va a resultar como agentes de cambio, yo creo que nos demuestra lo opuesto. En el caso de Cuba, de acuerdo a las estadísticas del gobierno cubano, cuando viene la ofensiva socialista en 1968, que finalmente se confiscan todas las propiedades en Cuba, en aquel momento existían 55.636 pequeñas empresas en Cuba, 55.000, de las cuales los dueños todavía eran personas que tenían algún recuerdo de la Cuba republicana, imperfecta como haya sido, pero tenían algún recuerdo de las libertades y demás. Si aquellas 55.000 empresas no fueron capaces de prevenir un gobierno totalitario, ¿qué le hace pensar a estas personas que diseñan estas políticas que unos cuantos de miles de cuentapropistas limpiando zapatos van a ser los agentes de cambio? Es decir, que a mí se me ocurre que simplemente están cometiendo ese error de porque ven cambios económicos, piensan que esos cambios económicos conducen a los cambios políticos. Quizás los 2 ejemplos más clásicos de eso son China y Vietnam. China empezó cambios económicos muchísimos más profundos de los del general Castro hace ya casi 40 años. Vietnam siguió unos años después. Esos países hoy en día son muchísimo más prósperos, lo cual nos dice que el capitalismo funciona, pero no han avanzado absolutamente nada con respecto a los cambios políticos. De nuevo, la tesis
de que los cambios económicos producen a los cambios políticos, en este caso se puede demostrar que es totalmente falsa. El segundo punto que tratan de señalar es que la nueva política está buscando mayores inversiones norteamericanas en Cuba. Y ahí viene el primer problema, y yo en esto cada vez que tengo la oportunidad de destacarlo en algún artículo, de criticar a la prensa y a los medios, es que hablan de invertir en Cuba como si estuvieran hablando de invertir en Francia o en Chile o en Alemania. No se trata de invertir en Cuba. La proposición es incorrecta. Se trata de invertir con Cuba. Es decir, invertir con el gobierno cubano como socio mayoritario. Eso de invertir en Cuba, que es la terminología que todos utilizamos en comercio, no es el caso en Cuba. Así que lo primero que yo haría es cambiar la terminología. Se trata de proponer invertir con el gobierno cubano, es decir, con los militares cubanos, empresas como Gaesa, Gaviota, que son los conglomerados que ellos utilizan. Y las condiciones son las siguientes. El gobierno cubano es el accionista mayoritario. El inversionista extranjero tiene que aceptar ser minoritario y con condiciones que son totalmente contra todos los derechos humanos. Por ejemplo, las empresas extranjeras en Cuba no pueden contratar sus empleados. Tienen que pedirle al gobierno cubano, a una agencia del gobierno cubano que les suministre los empleados. Si tengo un hotel y necesito un cocinero y 2 camareros y demás, se los solicito a la agencia del gobierno cubano. El gobierno cubano contrata a esas personas, las envía, la empresa le paga a la agencia del gobierno cubano en moneda convertible, en dólares o euros. El gobierno cubano entonces es el que le paga a los empleados en pesos cubanos y se queda con aproximadamente en ese intercambio el 90% de las ganancias de ese empleado. Yo no sé cómo ustedes le llamarían, pero yo le llamo esclavitud. Y eso viola todos los tratados internacionales de comercio y demás. Es decir, que para mí abogar por ese tipo de inversiones es abogar por la esclavitud en el caso cubano. La tercera pata de este argumento es promover los viajes de los norteamericanos a Cuba, promover el turismo norteamericano. Aparentemente, el concepto es que los norteamericanos, llenos de esos valores democráticos, pueden ser grandes embajadores de los principios democráticos en Cuba y demás. Bueno, sí, pero yo sospecho que no va a ser así. Primero, Cuba lleva más de 30 años, sobre todo, recibiendo casi 2 millones de turistas de todo el mundo, canadienses, europeos, latinoamericanos, asiáticos y demás. Si esos 2 millones de turistas no han tenido influencia y no han podido lograr un cambio en la naturaleza de ese régimen, ¿qué nos hace pensar que unos cuantos de miles de norteamericanos van a tener? Eso me parece una propuesta etnocéntrica totalmente, dándole un poder al turista norteamericano. Recientemente vimos el caso de los cruceros, ¿no? Yo no entiendo cómo una persona que va en un crucero se baja, da una vuelta de varias horas, compra una caja de tabacos o 2 botellas de ron, las lleva al barco. ¿Cómo esa persona va a ser un embajador de valores democráticos y va a contribuir a un cambio en Cuba? Es decir, que los 3 puntos que ellos hacen, el cuentapropismo, las inversiones norteamericanas y el turismo norteamericano, como factores que van a ayudar a una transición en el caso de un gobierno totalitario como es el gobierno cubano, yo creo que la evidencia es que simplemente no conducen a eso. Puede ser que en casos de gobiernos autoritarios se puedan citar ese tipo de cosas. Quizás lo que más me ha preocupado sobre esto es que, si nos fijamos en todas las declaraciones, la palabra libertad ha desaparecido del vocabulario. Los negociadores norteamericanos no hablan de libertad. En el mejor de los casos hablan de
que vamos a defender los derechos humanos, pero abogar por la libertad para el pueblo cubano ha desaparecido de todo el lenguaje oficial de la política norteamericana. Y yo creo que esto le va a causar dificultades a Estados Unidos en los años venideros. La realidad es que, más o menos desde la época de Jimmy Carter, en América Latina, y no en el resto del mundo, para ser justos, los Estados Unidos había siempre actuado en defensa de valores democráticos en este periodo de tiempo. El mensaje era un mensaje de democracia para los gobernantes que entendieran que era importante. Sin embargo, esta relatividad moral, donde el presidente de los Estados Unidos abraza al opresor y al oprimido y los considera aparentemente igual, crea una gran dificultad, porque en nuestro continente tenemos aspirantes a dictadores bastantes que ahora entienden el mensaje de los Estados Unidos. Ya no es necesario, para tener una buena relación con los Estados Unidos, ya no es necesario defender los valores humanos en el país. Ahí está el caso de Cuba. Es decir, que yo creo que lo que sí podemos ver es un movimiento hasta cierto punto hacia ese tipo de pensamiento en América Latina, de que, bueno, ya a los Estados Unidos no le importa, podemos hacer lo que queremos en nuestro país. Es decir, que las implicaciones para los Estados Unidos son problemáticas. Otra que yo señalé cuando estuve en Washington testificando ante el Congreso fue, por ejemplo, que si continuamos flexibilizando con un país como Cuba los viajes de norteamericanos, yo supongo que en algún momento se va a poder viajar en pequeñas embarcaciones desde el sur de la Florida, ¿no? Si se puede viajar por avión y en crucero, sospecho que vamos a poder viajar en los pequeños yates o embarcaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando miles de pequeñas embarcaciones viajen mensualmente del sur de la Florida a Cuba y regresen? Yo sospecho que ahí va a haber contrabando humano, contrabando de productos, una serie de posibilidades que le dificultan a los Estados Unidos la protección del país. Es decir, estamos creando una nueva frontera. Todos sabemos que Cuba tiene muy buenas relaciones con Irán, se han entrenado terroristas de Hezbollah en Cuba y demás. La Fuerza de Guardacosta de los Estados Unidos simplemente no tiene la habilidad de monitorear miles de pequeñas embarcaciones entrando y saliendo de Cuba. Es decir, que esta es una política que se me ocurre a mí que no ha sido bien pensada. No sé qué tiempo tengo, pero me avisan si estoy... ¿Perdón? ¿Tengo un minuto? Okay. Bueno, en ese minuto déjame simplemente considerar... y el gran peligro, unos meses después de que el presidente Obama anunció su nueva política en diciembre de 17 del 14, Raúl Castro, hablando en Costa Rica, dirigiéndose a los pueblos de América Latina, hizo francamente lo que haría cualquier buen negociador. Se echó en el bolsillo lo que se le había ofrecido y dijo, bueno, muchas gracias, pero ahora yo quiero, y dio 5 condiciones más. Incondicionalmente eliminar todas las sanciones económicas, devolverle a Cuba la base naval de Guantánamo, terminar todas las transiciones de Radio y TV Martí, compensar a Cuba por 117.000 millones de dólares de daños supuestamente del embargo y eliminarlas a Cuba de los países que promueven el terrorismo. Bueno, ya se hizo de esa, se eliminó a Cuba de los países que promueven el terrorismo. Las transmisiones de Radio y TV Martí han sido, el presupuesto cortado a un punto ínfimo. Ya estamos escuchando que quizás la base naval de Guantánamo es obsoleta, no es necesaria, y yo creo que aquí todos sabemos que si se la entregan a Cuba, al día siguiente los buques
rusos o chinos estarán ocupando esa base. Es decir, que es bastante preocupante la dirección de esta política de Estados Unidos hacia Cuba y que no va a avanzar los deseos de democracia y libertad para el pueblo cubano. Muchas gracias. Gracias, José Acel.